Yo quiero compartirles una escritura que dice en el libro, en la epístola a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, y allí dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo vuelvo a repetir. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Dios es un Dios salvador. Isaías 45, 22 dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sí, eso dijo el Señor en Isaías capítulo 45. Y el rey David en el Salmo 3, versículo 8 dijo: la salvación es del Señor. Y volvió a repetir en el Salmo 37, diciendo: la salvación de los justos es del Señor. La salvación de los justos es del Señor. Dios ha enviado su salvación a la tierra. Como dice en Isaías 52:10, desnudó su santo brazo a la luz de las naciones, y todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Sí, Dios ha manifestado su salvación, y su salvación se encendió como una antorcha en Cristo Jesús, en su Santo Hijo. En su Santo Hijo Dios ha enviado redención a su pueblo. En su Santo Hijo Dios ha enviado salvación, rescate para una humanidad perdida. La salvación solo se encuentra en aquel que Dios ha señalado. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, cuando dijo: porque a este señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27. Luego el apóstol Pedro escribiría hablando de Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El único camino para la salvación de nuestra alma es Jesús. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro método, no hay otra manera, sino solo Jesús. El hombre, una vez ha pecado, queda bajo una sentencia de muerte para su alma. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es esto? Una sentencia de muerte para el pecador que ha violado la ley de Dios. El apóstol Pablo lo volvió a repetir en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando dijo: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre que peca acarrea una sentencia de muerte sobre el alma. Pero Jesucristo vino a salvar al hombre, a salvar al ser humano de esa sentencia de muerte que está sobre su alma. Un juicio que se ejecutará cuando el hombre parta de este mundo. Se irá o al abismo o será a la presencia de Dios. Será uno de los dos lugares: o al abismo, a esperar ser sentenciado y ser echado en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Pero gracias a Dios que Dios no nos ha dejado sin esperanza, porque Él es un Dios salvador. Él es un Dios interesado en la humanidad. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca. Sí, y como dice en Ezequiel capítulo 33, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino para que viva. Pero esa salvación que Dios ha enviado desde lo alto está en su Hijo Jesús, solo en Él. Por eso Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Pablo reconocía que él también había fallado y que él necesitó un Salvador, y ese Salvador era Cristo Jesús, que se le había atravesado en el camino cuando él iba persiguiendo cristianos en la ciudad de Damasco. Se le cruzó el Señor en el camino y lo tumbó del caballo, y ahí fue la conversión de Pablo. Y él dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, la Escritura dice que el mismo Señor dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él venía a salvar mediante el pago de su propia vida, mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario, que sería la sangre de la expiación, la sangre que quitaría nuestra culpa, porque en esa cruz Él iba a destruir las obras del diablo. En esa cruz Él iba a triunfar sobre todo principado, sobre toda potestad. Los iba a exhibir públicamente y iba a triunfar sobre ellos en la cruz. Como dice Colosenses 2:15, que triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz. Cuando las tinieblas pensaron que habían crucificado al Hijo de Dios, era la victoria más grande de esta humanidad, porque Cristo había puesto su vida en rescate por muchos. Y ese sacrificio de Cristo, lo que las tinieblas pensaron que era victoria para ellos, fue su más grande derrota, porque ahí el Señor dio su vida por nosotros, fue nuestro sustituto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que decía en Isaías 53:5, por las llagas de Cristo fuimos curados. Él llevó nuestra sentencia de muerte. Nosotros éramos los culpables. Nosotros éramos los que nos habíamos rebelado contra Dios. Nosotros éramos los que habíamos desobedecido su palabra, sus mandamientos. Pero Cristo vino y llevó el juicio de la justicia de Dios sobre su propio cuerpo. Él fue clavado por nuestras rebeliones. Él mismo llevó en su cuerpo nuestra maldición, esa maldición que debía caer sobre nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros, como dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, porque Él llevó la maldición en la cruz. Él llevó la maldición en su cuerpo cuando fue nuestro sustituto, y el juicio de Dios cayó sobre Él para que nosotros tuviéramos una esperanza de salvación, ya que al que cree en Él, el pecado del que cree en Él es trasladado a Cristo. Y Él llevó la culpa, Él llevó la sentencia, Él fue declarado culpable a favor nuestro. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sí, Pedro lo escribiría en 1 de Pedro 3:18 y diría, el justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora a través de su sangre obtenemos el perdón. La sangre de Cristo es la base de nuestra salvación.
no es nuestra religión, no es las buenas obras. Las buenas obras son buenas, pero no quitan la sentencia que hay sobre nosotros, la sentencia de muerte, no la quitan. La religión tampoco la puede quitar. Los fariseos eran religiosos, los saduceos eran religiosos, y el Señor les dijo: ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno, generación de víboras? La religión no puede quitar la sentencia de muerte. El único que quita la sentencia de muerte por haber pecado de sobre nuestra cabeza es Jesús. Es la única puerta de salvación. Él llevó nuestra culpa. Él fue hecho pecado por nosotros, como dice 2 de Corintios 5:21. Y ahora los que creemos en Él, nuestra culpa Él la llevó, nuestra sentencia Él la llevó, y Él entonces extiende el perdón en base de su sangre derramada, porque Él pagó nuestra culpa. Nuestra deuda quedó cancelada en la cruz del Calvario. Nuestra deuda quedó cancelada cuando Él derramó su sangre en la cruz y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14. Y ahora podemos hacer la paz, como dice en Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz somos reconciliados con Dios. Mediante la sangre de su cruz somos redimidos, esto es, rescatados del presente siglo malo, rescatados del dominio del pecado, rescatados de la sentencia de muerte, del abismo, del lago de fuego, rescatados para ser de Él, para unirnos a Él. Por eso dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos llamados, cuando creemos en Cristo, Él nos llama a salir de las tinieblas, nos llama a salir del pecado para pertenecer a Él, llamados a ser de Jesucristo. Dice Romanos 1:6. Tú no eres llamado a ser de Pedro, ni de Pablo, ni de María, ni de Moisés, ni de Elías, ni de nadie. No eres llamado a ser de ningún ser humano, porque ellos no murieron por ti en la cruz del Calvario. Tú eres llamado a ser del Hijo de Dios, de Jesucristo. Tú eres llamado a ser del Hijo del Dios viviente, llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6 y 1 Corintios 6:17, el versículo que les cité: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos llamados a ser de Él, a unirnos a Él y a pertenecer a su reino. Pero la base de nuestra salvación es esa sangre de la expiación, la sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7. El apóstol Juan exclamó en el Apocalipsis, cuando escribió el Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Y quiero terminar con esta historia que leí hace algún tiempo atrás, de un niñito que hizo un barco de madera y le puso una cuerdita después de haberlo hecho, y se fue a un río que pasaba cerca de su pueblo y lo echó al río, pero él lo sostenía con la cuerdita, pero el río estaba caudaloso y deshizo el nudo que él le había hecho, el nudo que le había hecho al barco, y el barco se le fue por las aguas, y él corrió detrás del barquito que había hecho, pero no pudo alcanzarlo y el río se lo llevó. Luego, más tarde, en otro día, cuando entró en el pueblo, vio su barquito en la vitrina de un almacén, y entonces entró y le dijo al dueño: ese barco es mío. Y el dueño le dijo: lo lamento, muchacho, aquí me entraron y me lo vendieron. Si lo quieres,
lo tendrás que comprar. Entonces el niño se fue a su casa, rompió su alcancía, sacó ahí lo que tenía, se devolvió allá al pueblo y le trajo el dinero al que le estaba vendiendo el barco. Y le compró el barquito y se lo llevó. Y cuando iba por el camino le dijo a su barquito: ahora eres doblemente mío. Mío porque te hice y mío porque te compré. Sí. Y ahora nosotros, los redimidos del Señor, los que hemos venido a Cristo, somos doblemente de Él. Somos de Él porque Él fue nuestro creador. Él nos hizo, y somos de Él también porque hemos sido comprados por precio, el precio de su sangre. Y somos llamados a ser de Él. Somos llamados a gloriarnos en Cristo. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Como dice 1 Corintios 1:31. Y como dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Pero hoy en día esa es la moda. Gloriarse en los hombres, gloriarse en denominaciones y no gloriarse en Cristo. Nosotros somos llamados a unirnos a Cristo y a gloriarnos en aquel que nos amó, en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, en aquel que fue 100% Dios y 100% hombre, y que a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega para el que quiera pertenecer a Jesús y para el que quiera escapar del lago de fuego, porque solo a través de Él podemos ser limpiados de nuestros pecados. Solo a través de Él la sentencia de muerte es quitada de nuestra cabeza. No es por tu religión, no es por las buenas obras, ni es mucho menos porque te pienses que eres bueno y que por eso vas a entrar al reino de Dios. Porque la Biblia dice que todos han pecado, no hay ninguno bueno sino Dios. No hay nadie que tenga mérito para entrar en su reino. Todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Bien, voy a hacer una oración. Si quieres recibir ese gran regalo, la Biblia dice que la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice Efesios 2:8. Por gracia es un don que no merecemos. El favor de Dios a través de la fe en Cristo. Entramos a esa gracia salvadora, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y si quieres recibir la gracia, debes invocar su nombre. Si quieres recibir el perdón, debes invocarle para salvación. Debes coronarle como tu Señor y Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Apocalipsis 3:20 el Señor dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere venir a tu vida, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él dio su vida por ti, pero tú tienes que responder a ese llamado en arrepentimiento, decidido a abandonar el pecado y a caminar con Cristo en este mundo. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. La salvación solo está en Jesús, pero nosotros, la fe le sigue. La fe abandona el pecado, la fe se levanta, se convierte de las tinieblas a su luz para andar con Él en este mundo, obedeciendo a su voz. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí y Él quiere tomar tu vida. Invócale hoy para salvación. No lo dejes para mañana. Tú no sabes si mañana vas a estar aquí o no. Y si partes de este mundo sin Cristo, te perdiste para siempre.
Amén. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del que mundo, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a y ti. me vuelvo a ti. Te pido que seas Te pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios mi Dios y mi y Salvador. mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al por mundo enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para reconciliarme contigo para reconciliarme contigo, y para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo a través de la fe en tu Hijo y a través de tu y gracia a través de tu gracia que yo no merezco que yo no merezco ni amerito. ni amerito. En el nombre de tu Hijo Jesús, En el nombre de tu Hijo Jesús, recibo tu salvación recibo tu salvación. y en su nombre te doy En gracias. su nombre te doy gracias. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Como dice la Escritura, has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece al Señor. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. Habla con el pastor, dile que te explique sobre el bautismo, porque es algo que se hace después de que creemos y nos arrepentimos y decidimos seguir a Cristo. Y que Dios te bendiga.